Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile, te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida a este tutorial donde vas a aprender a estar quitando varios tipos de bloqueos en este iPhone que es 100% ilegalmente tuyo. Esto te va a servir también para los iPad y los iPod si es que están allí con la pantalla bloqueada o si es que está rota. Vas a poder incluso estar restableciendo los valores de fábrica de iOS aunque no tengas la contraseña del dispositivo. Vas a poder estar quitando la contraseña del tiempo en pantalla, lo mismo del MDM, la administración remota también lo puedes remover. Este programa es compatible con los últimos iPhone al igual que con las últimas versiones de iOS. Tal como puedes ver, lo soporta tanto Windows como macOS. En este caso haremos la demostración con Windows, así que presionamos acá en el botón de prueba gratis y esperamos hasta que termine de bajar. Una vez que ya lo tengamos, vamos a proceder a su instalación. Le hacemos clic con el botón derecho del mouse y lo ejecutamos como administrador. Dentro de las opciones de instalación puedes estar eligiendo el idioma para este programa, al igual que la carpeta donde lo vas a instalar, y también puedes elegir si ser parte o no del programa para la mejora de la experiencia del usuario. Para que se habilite el botón de instalar, tienes que haber leído y aceptado el contrato. Una vez que lo hayas hecho, presionas acá en el botón de instalar y esperamos hasta que el proceso de instalación allí finalice. Una vez que concluya, presionas acá en el botón de iniciar y esperamos hasta que termine de cargar. Y ahora es que el navegador se va a abrir automáticamente indicando que el proceso de instalación ha terminado exitosamente. Luego vamos a minimizar el navegador y aquí lo vamos a tener. Y de entre todas estas opciones vamos a partir ahora eliminando acá el MDM, así que vamos a ingresar y teniendo ya conectado el dispositivo al computador, ahí lo va a estar reconociendo. Presionamos en el botón de comenzar y esperamos hasta que termine esta barra de progreso. Acá nos dice que cuando termine el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente, y una vez que lo haga, tal como dice acá, el bloqueo del MDM ya se ha quitado con éxito, tal como pudiste ver con unos pocos clics. Tu equipo ahora se encontrará en la pantalla de Lola y tienes que estar haciendo toda la configuración inicial con tus datos personales, y en la sección de aplicaciones y datos para estar restaurando las copias de seguridad nos dicen que no tenemos que seleccionar la de iCloud, sino el equipo se va a volver a bloquear allí en el MDM, pero no te preocupes porque toda tu información personal se va a conservar luego de haber realizado este desbloqueo. Ahora presionamos acá en el botón de hecho y vamos a ver este otro tipo de desbloqueo que es el de quitar el tiempo de uso, el del tiempo en pantalla, así que vamos a estar ingresando y una vez que haya reconocido tu dispositivo que está ahí conectado vía cable USB, le damos acá en el botón de iniciar y al igual que recién esperamos allí a que termine esta barra de progreso. Es sumamente sencillo de ocupar este programa tal como puedes ver, y al igual que recién toda tu información privada, tus datos personales, nada se va a eliminar. Lo que va a ocurrir ahora es que el dispositivo se va a apagar y a encender automáticamente y vas a poder estarlo utilizando de forma normal. Nos dice que si luego algunas aplicaciones sigue apareciendo que están ahí restringidas, tienes que apagar y encender el dispositivo para que luego todo vuelva allí a la normalidad. Ahora le damos acá en el botón de hecho. Ahora vamos a estar eliminando el Apple ID de este dispositivo que es solamente nuestro. Vamos a estar ingresando, nos dice que nuestros datos personales se van a estar conservando. Le vamos a dar acá en el botón de iniciar y va a empezar a realizar todo el proceso de la eliminación de esta cuenta. Recuerda que esto te va a servir solamente si es que este equipo es legalmente tuyo. Si lo adquiriste por las buenas, va a funcionar todo bien. Y luego, tal como puedes ver, se ha eliminado con éxito, así de simple, se ha quitado. Y cuando estés en la pantalla de Lola va a aparecer este mensaje que la restauración está finalizada. No te preocupes, le das simplemente allí en el botón de continuar y si te das cuenta el Apple ID va a aparecer limpiecito. Ahora simplemente tienes que estarlo escribiendo. Cuando aparezcan los términos y condiciones le das allí en aceptar, esperas a que se termine de configurar tu Apple ID, acá le das en el botón de continuar, acá a Siri lo vamos a estar agregando después, agregar también después ahí en tiempo en pantalla, y acá le damos en la opción de no compartir, acá le damos en no compartir, acá le colocamos en continuar para que no ardan nuestros ojos, le damos en continuar, en empezar y listo, ya hemos recuperado nuestro dispositivo con todas tus aplicaciones. Así que ahora presionamos en el botón de hecho y vamos a estar viendo el último desbloqueo, cuando simplemente no te acuerdas de este código para estar ingresando tu dispositivo, le vamos a dar acá en el botón de iniciar. Una vez que lo haya reconocido, acá te tengo una buena y una mala noticia. La buena es que vas a estar recuperando tu dispositivo, va a ser 100% funcional, esta herramienta es muy efectiva, sí o sí lo vas a recuperar. La mala es que si no tenías un respaldo de tu información privada, de tus datos personales, los vas a perder, porque ahora se va a formatear tu dispositivo, va a estar actualizando a la última versión del software, vas a subir al último iOS,
pero sí o sí este equipo lo vas a tener nuevamente funcionando en tus manos. Así que le vamos a dar acá en el botón de iniciar y acá nos muestra la información del instalador de iOS. Bueno, acá nos muestra el dispositivo, la versión de iOS que se va a estar instalando y el archivo instalador que pesa entre 5 y 6 GB. Puedes estar cambiando la carpeta si es que en esta ruta no tiene más espacio. Si ya está todo ok contigo, le puedes dar acá en el botón de descargar y ahora esperamos simplemente a que este archivo allí termine. Ya sabes que este paso va a depender netamente de tu velocidad a internet. Luego que nos diga que la descarga ha terminado exitosamente, nos reitera las buenas y malas noticias que te dije hace un rato. Le damos acá en el botón de iniciar y esperamos allá que verifique el archivo de 5 o 6 GB que acabamos de descargar. Si está todo ok, va a empezar ahora a descomprimirlo y ahora este paso es crucial. Que no se te vaya a apagar el computador, por favor, porque ha empezado ahora a quitar el código. Nos dice que el tiempo aproximado es de 10 minutos, así que ahora simplemente aguardamos hasta que termine. Y cuando lo haga, tu dispositivo ahora se va a apagar y a encender automáticamente y va a aparecer en la pantalla del hola y tienes que hacer toda la configuración personal con tus datos personales y ya habrás finalmente recuperado este dispositivo que siempre ha sido 100% ilegalmente tuyo. Y si vas a comprar este programa y quieres más información sobre él, recuerda estar visitando el primer enlace que te voy a dejar en la descripción de este video. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.